Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, aquí hay lugar, se pueden acercar porque no tenemos micrófono y no se oye tanto, ¿verdad? Pero vénganse para acá. Bueno, pues hoy la liturgia de este día parece que habla del consuelo que Dios nos viene a ofrecer. Y ¿quién de nosotros, verdad, no le gustaría sentir consuelo? Porque nuestro corazón, pues a veces tiene tantas necesidades que no comprendemos, pero lo que sí es verdad, y nos lo dice la palabra de Dios, es que Dios es el que viene a consolar. A veces muchas veces nos preguntamos: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué muere alguien? Y la verdad es que estamos ante un misterio que no entendemos. Porque lo que Dios quiere hacer y lo que Dios viene a manifestarnos en toda la historia de la salvación, y claro, de manera muy plena en el Evangelio, es que Él ha venido a traernos el consuelo que necesitamos para ser felices y para ser plenos. Dice hoy la antífona de entrada: alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que necesitaríamos hacer es luchar precisamente para encontrar este consuelo que Dios nos viene a ofrecer. Y por eso nos invita este salmo: busquen al Señor y sean fuertes. Búsquenlo sin descanso. ¿A poco no cuando queremos algo, verdad? Y estamos con un deseo grande, buscamos y estamos hasta que no lo conseguimos, ¿no? En lo material o en otra cosa, o me gusta una niña, me gusta este muchacho, ¿verdad? Que ahí están los enamorados y uno busca cómo le hago para mandarle un mensaje, para salir con ella, para salir con él, otras cosas, ¿verdad? Entonces hay un deseo y el deseo te hace buscar, ¿no? Y todos en el corazón, a lo mejor a veces sin saberlo, tenemos el deseo de Dios, el deseo de algo mejor que hay en el mundo, o sea, es decir, algo más grande que este mundo. Y hay esta búsqueda, ¿no? ¿Y quién es Dios? ¿Dónde está Él? ¿Será como me lo imagino? Pero bueno, ahí empezamos la misa, ¿no? Busquen al Señor, no se cansen de buscarlo. Pero tenemos que preguntarnos si así como busco, pues no sé, si ganar dinero, subir de puesto, ser influencer, si con ese mismo deseo busco yo a Dios, ¿no? Y esa es una cosa que yo creo que hoy nos invita a la liturgia, que esa búsqueda sea más grande, sea fuerte, porque la respuesta de Dios será mucho más grande. Y la oración colecta de hoy dice, ¿verdad?, que Dios aumente en nosotros la fe,
la esperanza y la caridad. Precisamente para que alcancemos lo que Dios nos promete. Es decir, Dios nos promete esa alegría, ese consuelo, pero entonces nos pide que lo busquemos para que lo que Él nos promete se cumpla en nosotros. Y yo creo que en este contexto, ¿verdad?, de lo que es nuestra vida, aparece el Evangelio muy así de la mano, como si nosotros fuéramos este ciego del camino. ¿Qué dice el Evangelio de hoy? Que Jesús iba con sus discípulos y un ciego llamado Bartimeo estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna, ¿verdad? Fíjense, así muy brevemente, sentado, o sea, una persona, vamos a decir, inmóvil, bloqueada, al borde del camino, ¿no?, sin un horizonte, sin una guía, pero sobre todo pidiendo limosna. Es una persona indigente. Y claro, uno se puede imaginar a este ciego pidiendo limosna y dice, pobrecito. Pero a lo mejor si viéramos a veces nuestra vida, también seríamos este ciego que pide limosna. Porque, ¿qué es lo que a veces mendigamos? Mendigamos, pues, sobre todo el amor, el reconocimiento, la aprobación. Pues, ¿por qué, por ejemplo, las personas ahora, con las redes sociales, ¿verdad?, mandan fotos, mandan cosas? Porque en el fondo mendigamos reconocimiento. Mendigamos que alguien se fije en nosotros, ¿no? O sea, queremos que alguien nos vea, ¿no? Y luego se convierte pues como en una obsesión, porque eso no nos satisface, ¿no? Una red social pues no llega a un encuentro personal. Pero todas las redes sociales aprovechan, vamos a decir, la búsqueda que hay en el ser humano. Y en nosotros hay una búsqueda de reconocimiento. Entonces a veces mendigamos el reconocimiento. Pero otra cosa también que mendigamos y que no es tanto, bueno, es una realidad existencial, y más en el mundo de hoy, es, como decía al principio, el consuelo. Porque hay muchísimo dolor en el mundo, muchísimo dolor. Muchas personas que han sido maltratadas, abusadas, traicionadas, que les han quitado sus cosas, en fin. De alguna manera estamos un poquito despojados, desprovistos, ¿no?, con una pérdida. Seres que han perdido un ser querido, ¿no? Padres que han perdido un hijo. Pues hay un vacío tremendo. Y queremos llenar esos vacíos, pues, que quedan en nuestra vida. Y ahí estamos nosotros como ese ciego, ¿verdad?, que no sabemos para dónde ir, quién nos podrá consolar, quién me podrá ayudar en esta situación de mi vida en la que a veces me siento desesperado, ¿no? Ahora me ha tocado estar en una fundación que es un tema fuerte, ¿no?, el tema del suicidio, pero que está como a la orden del día, de personas que ya no quieren vivir. Y es fuerte eso, ¿no?, que uno pierde o puede perder el sentido de la vida. Bueno, pues ahí está ese ciego. Vamos a decir que ahí estamos nosotros. Pero ahí viene el milagro, ¿no? De repente viene pasando Jesús. Y yo creo que este es un ejercicio, hermanos, hermanas, que podríamos hacer en nuestra oración personal. Encontrar nuestra ceguera, nuestra indigencia, pero que de repente viene pasando Jesús. Y ahí está ya el giro que da el Evangelio y el giro que Dios viene a dar a nuestra vida. Viene pasando Jesús. Y este hombre ciego, indigente, experimenta y siente esa presencia. No lo puede ver. Pero es tan grande la presencia de Cristo que este hombre comienza a gritar. Y grita, ¿verdad?, desde lo hondo de su corazón. Yo creo que la oración que Dios mismo pone en sus labios. Porque una oración del corazón, es más, Dios la inspira, ¿no? Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. O sea, es decir, ven, porque la compasión es ese amor de misericordia. Y este hombre grita para decir, Jesús, llena todos mis vacíos. Jesús, ten compasión de mí, ¿no?, lo que pueda representar. Y lo quieren callar. Pero gracias a que lo quieren callar, el grito se hace más fuerte. Es decir, a veces pareciera que los obstáculos no ayudan, pero más bien los obstáculos a veces ayudan para que el deseo se cumpla.
Si uno tiene un deseo grande y tienes obstáculos, si el deseo es genuino, tú vas a vencer. Si tu deseo no es genuino ante el primer obstáculo, pues ya no, te rindes. Y justamente, ¿no? Este hombre ha intuido, ha sentido algo tan fuerte en Jesús, que aunque lo quieran callar, eso nadie lo puede callar. Y grita más fuerte, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y yo los invitaría a que ustedes, ¿verdad? En el momento que quieran, en este momento incluso, lancen ese grito, ¿no? Jesús, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque conocemos nuestra propia indigencia, nuestra propia ceguera. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ante ese grito, Jesús se detiene. Jesús, que iba caminando, se detiene. Y qué bendición, ¿no? O sea, Jesús, que es un peregrino en el mundo, se detiene frente a mí, frente a ti. Y le dicen a este hombre, ánimo, el Señor te llama. Y dice el texto, fíjense, lo que es ya experimentar este llamado o esta voz, que se puso inmediatamente de pie. Ya hubo un cambio. Este hombre que estaba sentado ya se puso de pie y de un salto se puso de pie. Es decir, lo que produce este encuentro, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? O sea, se puso de pie y se acercó a Jesús. Eso también es muy bonito. Se puso de pie y se acercó a Jesús. Yo el otro día tenía la oportunidad de estar en la Basílica de Guadalupe y les decía en la misa que la Virgen lo primero que le dice a Juan Diego es acércate. Le dice, lo llamó para que fuera cerca de ella. Y ocurre el milagro porque Juan Diego se acercó a ella y la Virgen pide que su hijo esté cerca de él, de Juan Diego, de nosotros. Y en este evangelio se puso de pie y se acercó a Jesús, que es otro ejercicio que podemos hacer en nuestra oración. No solamente Jesús pasa, sino que se detiene, me llama y nos pide que nos acerquemos y nos acercamos a Jesús. Esa tiene que ser la fe cristiana, como decía el Papa Benedicto. Ser cristiano no es cumplir cosas, es el encuentro personal con Jesús, vivo, resucitado. Y ahí Jesús le dice la pregunta, ¿no? Porque este hombre sabe su dolor, su ceguera. ¿Qué quieres que haga yo por ti? Y fíjense que es importante también reconocer nuestras propias cegueras, nuestras heridas, nuestra pobreza. Porque este hombre en su proceso de vida sabe qué le tiene que pedir a Jesús. Y dice, Señor, que vea. Y todo lo que eso pueda representar. Y Jesús le dice, ánimo, pero le dice, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Es decir, has creído en el Dios que vine a traerte el consuelo y la esperanza. Has creído en mi mensaje. Has creído en mi palabra. Tu fe, tu confianza en mí te ha salvado. Y muchas veces en el proceso de nuestra sanación, ahí es donde nos atoramos. Como que, no sé si dudamos del poder de Dios o de la capacidad de Dios de consolar, de sanar, no lo sé. Pero ahí está donde también Jesús nos pide esa confianza total en Él. Desear lo más grande para obtener lo más grande también. Como diría Santa Teresita, cada quien va a recibir de Dios lo que espera de Él. Y Jesús nos invita a esperar no mucho, sino muchísimo. Más de lo que podemos imaginar. Pero fíjense cómo es un proceso este encuentro, ¿no? Para que ocurra el milagro, hay un proceso, hay una historia, hay un dolor, hay un camino, ¿no? Así es la fe, así es el encuentro con Dios. Y recobra la vista. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Pareciera que este hombre, Bartimeo, es un hombre desobediente. Porque Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. No, ningún se fue. Dice, al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Claro que no se fue. Porque en Jesús encontró la vida, la respuesta, la salud, la paz, el consuelo. Y ya no se pudo separar de él. Comenzó a seguirlo por el camino. Encontró el sentido de su vida, ¿no? Y por eso, hermanos, la fe se resume, o podríamos decirlo así,
Cuando hemos encontrado a Cristo en el camino y hemos hecho este proceso, pues ya tenemos un camino para vivir. Como dice Jesús a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Bueno, pues hoy Dios nos invita a ser el ciego de Bartimeo, a reconocer nuestras cegueras, para dejarnos tocar por el amor que Jesús nos viene a ofrecer y a traer. Así que, hermanos, esto es una palabra viva de Dios. Que a partir de este momento comencemos a seguir a Jesús por el camino.